Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Bueno, vamos a comentar un juego que se llama Explorer 31, entiendo que es este el título, porque lleva 3X, vamos a ser lo más prácticos posibles y creo que el título es Explorer 31, del año 1988, de la compañía Drawsoft, versión de 48K, cuyos autores fueron Juan Eduardo Vargas y Roland Conesa, que son autores, a su vez, del Defcon 1 de Iber Software, que lo podéis encontrar, un pequeño homenaje que hice a esta compañía, lo podéis encontrar en el canal este vídeo. Me gustaría hacer un pequeño inciso y recordar que Drawsoft fue la segunda mayor distribuidora de software española, solo superada por la gigantesca Herbe Software. Bueno, ¿qué ocurre con este juego? Que no sé dónde demonios, o por alguna circunstancia, recuerdo la portada, que para ser de Drawsoft, a ver, no era una portada de Azpiri ni mucho menos, pero bueno, me gustaba la portada, ¿no? Y bueno, y recordando esta portada, pues me he decidido a hacer esta pequeña review de este juego, de esta especie de RAM espacial. Lo digo así porque al final del todo del vídeo lo voy a aclarar, este concepto. Es una especie de RAM espacial. Bueno, ¿qué más cosas? La historia es la misma historia de siempre. Somos un astronauta y tenemos que salvar la Tierra a grandes rasgos y de forma rápida. El juego es un arcade de scroll lateral y de pantalla estática. Vamos de pantalla en pantalla. Y bueno, vamos a empezar para que lo veáis y luego os digo más cosas. Teclas, QA, espacio. Acabo de perder una vida. Atentos, ¿eh? Atentos porque acabo de palmar otra vida. Encima, no responden bien porque, vamos, ¿habéis visto? He perdido las vidas. De hecho, el espacio no me funciona ahora. No va muy bien. Pero tenemos que pulsar hacia abajo y la tecla de espacio para disparar. Pero bueno. Fijaros, 5 vidas y acabo de pulírmelas. Esto es el juego. ¿Por qué he dicho que es un RAM espacial? Porque al RAM pasaba algo muy parecido. Era todo un caos de juego. Bueno, cosas. ¿Qué tiene el juego? Pues esta infame melodía de inicio. Luego no tiene sonido en game alguno. No tiene nada. Bueno, los gráficos. Vamos a echar otra partida. Los gráficos, fijaros, vida perdida. Los gráficos, otra, aquí esto es increíble, hay que pulsar hacia abajo y espacio, no recordaba, es verdad. Bueno, ahora estoy avanzando más, acabo de palmar otra vez. Bueno, los gráficos no están mal, sin ser nada del otro mundo, son bastante decentes, pero bueno, insisto, es que podemos perder las 5 vidas en menos de 30 segundos, así de rápido. Personajes por detrás que nos disparan balas y rip. Dato curioso es que nosotros siempre estamos, fijaros en el detalle, siempre estamos, nuestro personaje, que acabo de perder otra vida, está siempre en el centro de la pantalla, ¿no? El scroll, empezamos siempre y salimos en el centro. Bueno, partidaca. Esto es avanzar 3 pantallas aquí, es una partidaca, vamos. Increíble. Esto, acabo de perder otra vida. Bien, vamos allá. Una vida, hacia atrás. Esto es un juego para mentes muy inquietas. Bueno, ya habéis visto, sufre ralentizaciones. Y creo que en el original no es tema del emulador. He estado mirando un poco y creo que en el original también sucedía. Nuestro personaje todo esto no se puede agachar, con lo cual hay unas balas que te las comes con patatas prácticamente, ¿no? Pues poca variedad de enemigos, añadir esto, que hay poca variedad de enemigos y poco más que resaltar de este juego, que va a ir obviamente a la sección de todo hay de una viña del señor, porque el juego no da para más. Bueno, y como conclusión de este juego, comentaros ya para cerrar este vídeo, este infame vídeo, porque el juego pues no es lo que hay, que se trata de un juego para mí de escasa calidad, con una nula jugabilidad. Prácticamente es imposible jugar a esto más de 3 minutos, como habéis comprobado.
y ya es un hito. Creo que esto lo hicieron, para mí, los programadores en su época, y lanzo un órdago a favor de ellos, en el sentido de que creo que esto lo hicieron tan duro porque he mirado el mapa del juego en WoW y es bastante corto. Entiendo que tenían un juego muy corto y que le metieron una dificultad exasperante para por lo menos alargar la vida de este juego. Y como conclusión, añadir que ahora entenderéis por qué he dicho que este juego para mí es una especie de RAM espacial, porque es lo mismo, para mí es idéntico. Y nada más, chicos, breve vídeo, pero bueno, seguimos ahí dando caña. Ah, por cierto, no le he dado puntuación a este juego, le voy a dar una nota muy generosa de 4. Y le doy una nota de 4, fijaros, por dos motivos. Uno, porque es de Drosoft y creo que algún día se le debe hacer justicia a esta distribuidora. Y segundo, porque los gráficos no son tan malos y con un poquito más de dedicación o de bajar el nivel de dificultad, el juego tampoco hubiera sido tan malo sin ser ninguna joya. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo.